Hola, ¿cómo están? Nuevamente en Térmico Empresas, ya con un avance bastante importante. Tenemos claro toda la evaluación cualitativa, sabemos que se puede medir la voluntad de pago y sabemos que también se puede evaluar el nivel de la información, la confiabilidad de la información con los factores de validación. En el primer caso hay 5 motivadores de pago, en el segundo caso hay 3 factores de validación. Hemos visto cómo se hace con cada uno y ustedes están trabajando ejercicios con eso. Bueno, ahora sabemos también, lo hemos anticipado, que esta parte cualitativa en la TER impacta la parte cuantitativa. Entonces, ¿qué hace la TER? Evalúa la parte cualitativa y con la parte cualitativa impacta a la parte cuantitativa. Veamos entonces. Factor de corrección final, decimos, la TER impacta desde la parte cualitativa a la parte capacidad de pago o parte cuantitativa. Y dependiendo del valor que tome la evaluación cualitativa es cuánto lo vamos a impactar. Decimos, visto de otra forma, la evaluación cualitativa nos dirá el nivel de crédito o exposición de riesgo que estamos dispuestos a tener con el cliente en términos de la evaluación de capacidad de pago que hemos hecho. Miren entonces, tenemos un factor de corrección final que puede tomar valores, el más alto, 1, el intermedio, 0,9, o el más bajo, 0,8, 3, 4, 5. Si alguno tomara valores 1 o 2, son excluyentes, quiere decir que es o malo o muy malo, y por ende, ni en factores de validación estarían considerados, ni tampoco en lo que tienen que ver con los motivadores de pago en la evaluación final. Lo que vemos entonces es que hemos llegado a poder determinar la relación entre la evaluación cualitativa y cuantitativa. Sin embargo, hay un nuevo concepto que vamos a trabajar. Este concepto guarda relación con que hayamos tenido alguna desviación, una aproximación muy gruesa, ya sea en los motivadores o en los factores de validación de la información. A eso le vamos a llamar nivelador patrimonial. ¿Qué le sugiere la palabra, la frase? Nivelador patrimonial. Dice que nivela, ¿cierto? Que ajusta, nivela. Exactamente. Y en cuanto al patrimonio, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos un cliente que somos capaces de evaluar que tiene un muy buen patrimonio personal. Entonces hay algo que nos dice que ha venido trabajando bien, que posiblemente no se ha manifestado, no hemos podido validarlos con toda la potencia en los factores que tienen que ver con los motivadores de pago, los factores que tienen que ver con la validez de la información, y por ende estamos dispuestos a decir, bueno, vamos a subir un poco el factor final al que hemos llegado, lo vamos a subir, dependiendo del patrimonio que tengan. Veamos entonces qué es. Decimos que habían 2 problemas, cómo medir la voluntad de pago lo hemos solucionado, cómo validar la fuente de información lo hemos solucionado, y ahora donde estamos con una evaluación cualitativa que podría ser muy ajustada, decimos, habría que comprobar el patrimonio del cliente, ¿no? Este patrimonio, para ver este concepto de nivelador patrimonial. Y se define el nivelador patrimonial como un valor que puede elevar el factor de corrección final conforme al patrimonio personal que sustenta el cliente. O sea, el factor de corrección final vendría a ser ahora el factor de corrección que teníamos, que era en función a lo que son los motivadores de pago o la voluntad de pago, y los factores de validación de la información, más un nivelador patrimonial. Este nivelador patrimonial elevaría entonces el factor que originalmente hemos calculado. ¿Cómo se hace esto entonces? Bueno, tenemos nuestros factores de validación de la información, nuestros motivadores de pago, hemos calculado un promedio en uno, promedio en el otro, los tenemos, sacamos de ese uno solo y con ese trabajamos. ¿Va a ser el final? No. Va a depender del nivelador patrimonial. Entonces veamos el cuadro de nivelador patrimonial. Si el cliente está en un rango 1 de 5.000 a 10.000 soles,
el nivelador puede cambiar en un 0.02 el factor que teníamos. O está en el más alto, más de 200.000 soles, podría cambiarlo en 0.1, o sea, 0.1 más. En un ejemplo visual, si el factor de corrección es 0,8, entonces lo que nos está diciendo es que el cliente, si el cliente presenta un patrimonio de 8.000, sería que estaría en el rango de un nivelador de 0,02, ¿se acuerdan? Teníamos 0,02 que era el rango 5.000 a 10.000. Por ende, lo que subiríamos al factor es 0,8 más 0,02, es decir, un 0,82. En este mismo ejemplo, si el patrimonio le hubiera dado como el más alto, es decir, 0,1, hubiéramos subido de 0,8 a 0,9, ¿no? Ahora, si el factor hubiese sido 1, bueno, ya está en el máximo. Aun cuando el nivelador patrimonial tuviera, no se sigue subiendo, porque quiere decir que ya la información es correcta y que ya la voluntad de pago es muy potente, ¿no? Por lo tanto, el factor de nivelación solamente nivela, solo nivela cuando tenemos factores de corrección que están en 0,8, 0,9, que los puedan elevar, ¿no? En ese concepto solamente. Cuando ya es 1, no tiene sentido el nivelador patrimonial porque creemos tanto en la información como en la voluntad de pago en los niveles más altos. Bueno, hemos visto cómo la voluntad de pago y los factores de validación son capaces de impactar la capacidad de pago. En otras palabras, lo que hemos hecho es ver cómo la evaluación cualitativa impacta en la evaluación cuantitativa. Ya lo hemos visto. Hemos visto además el factor final se puede corregir con el nivelador patrimonial. ¿Cómo se expresa eso en esta capacidad de pago que vamos a llamar ajustada, capa, ¿no? Es el factor de corrección que teníamos, que tiene que ver con la voluntad de pago, con los factores de validación, más el nivelador patrimonial. Eso impacta directamente en la capacidad de pago que hemos calculado en la parte cuantitativa, y a eso le vamos a llamar capa, capacidad de pago ajustada, que siempre se saca en un mes promedio, en un mes medio, en un mes normal, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces, ahora lo que necesitamos es hacer ejercicios y terminar esta parte que hemos llamado cualitativa. Y ahora ya estamos en el momento de meternos a la parte cuantitativa. Así es que próximos capítulos directo a los cálculos. Que estén muy bien. Muchas gracias.